Muy buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Nuevamente, en este domingo me toca continuar con la lección número 8 de la escuela dominical. Recordemos el tema, la moralidad cristiana en acción. El texto de estudio lo encontramos en el libro de Efesios, en los capítulos 4:25 al 5:20. El versículo clave es Efesios 5:9-10. Repitámoslo, hermanos. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Repitámoslo nuevamente. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. La verdad de este pasaje central nos enseña cuán significativa es la vida del creyente en Cristo para sus hermanos y para el mundo, por cuanto somos hijos de luz. Como meta de enseñanza-aprendizaje, el alumno demostrará su comprensión de la lección expresando cuán significativos en cuanto a su vida espiritual son sus hermanos para él y él para sus hermanos. Como meta de aplicación, que el alumno testifique sobre su crecimiento espiritual al calor y compañerismo de sus hermanos en Cristo. El bosquejo de la clase lo dividimos en 3 puntos. El primer punto es acciones que afectan a otros, que lo encontramos en el capítulo 4 del 5 al 32. El segundo punto es la vida que es moldeada por amor, y esto lo encontramos en el capítulo 5 del 1 al 7. Y trae como subpuntos el amor ejemplificado por Cristo, inmoralidad que debe de ser eliminada, y el juicio de Dios sobre la inmoralidad. El punto 3, contraste en lo anterior y lo nuevo. Lo encontramos en el capítulo 5 del 8 al 20 y tiene como subtemas andar en luz y llenos por el Espíritu. Concluyemos, hermanos, la atención en la moralidad cristiana con los anexos y actividades de aprendizaje personal. Con el hermano Ernesto, nos habló de las acciones que afectan a otros. Lo sintetizaremos en los versículos del 31 al 32 del capítulo 4, que nos dicen lo siguiente: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Hermanos, como vemos, nos hace un llamado imperativo a que debe de quitarse de nosotros todo lo que afecte a los otros hermanos. Y nos resume que los cambios de la vida y en lo creyente lo conducen a dejar de hacer esas cosas que afectan a los otros. Quítese de vosotros toda amargura. La amargura refleja un resentimiento reprimido que puede estallar en cualquier momento. Enojo tiene que ver con rabia en la efervescencia del momento. Ira con una hostilidad más interna y profunda, un sentimiento hostil, una animosidad tremenda. Gritería es el bullicio de una contienda fuera de control. Gritos para vencer sin convencer. Maledicencia es calumnia e insulto. Malicia es el término griego genérico para el mal, que es la raíz de todos los vicios. Pero dice que en vez de esto, seamos más bien benignos. La benignidad es un interés desprendido por el bien de otros, un deseo de ser útil, incluso a un gran costo personal.
misericordiosos, manifestar una ternura de corazón, un interés en simpatía, afecto y compasión por otros. Compasión por otros es mostrar una buena disposición para llevar sus cargas. Perdón. Una buena disposición para perdonar las ofensas, para pasar por alto las ofensas personales contra uno mismo y sin abrigar deseo alguno de venganza. Obviamente, hermanos, que si somos benignos, misericordiosos, compasivos y perdonadores, estaremos actuando conforme a la voluntad de Dios y estaremos conduciéndonos correctamente dentro del cuerpo de Cristo, en una unidad que nada la podrá romper. El andar en la ira, en la gritería, en el enojo, en la magnificencia, solo nos lleva al descontrol, solo nos lleva al descontrol dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, desechemos ellos. La nueva actitud hacia otros surge de una fuente que es Cristo. La increíble expresión de amor hacia nosotros. No tenemos que perdonar a nuestros hermanos porque lo merezcan. Tenemos que perdonarlos así como Cristo nos perdonó a nosotros, aunque no éramos merecedores de esa persona. Cristo es esa fuente, Cristo es ese ejemplo, Cristo es el que manifiesta ese amor que debemos de manifestar nosotros para con otros. Esto pues nos conduce a poder continuar ahora con nuestra lección de este domingo. El tema es la vida que es moldeada por amor. Lo encontramos en los versículos del 1 al 7, pero no lo leeremos todo a la vez, iremos leyendo los versículos que vayamos necesitando. El versículo 1 y 2 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados por Él. El apóstol Pablo establece esta demanda moral a los creyentes, que seamos imitadores de Dios. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo lo planteó en el Sermón del Monte. Sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, en el libro de Mateo 5:48. El imperativo bajo el cual debe de vivir el pueblo de Dios no es menos que el de corporizar al mismo carácter santo de Dios en nosotros, lo cual es posible solo a través de Cristo en nosotros. El imperativo bajo el cual debe vivir el pueblo de Dios no es menos que el de corporizar el mismo carácter santo de Dios en nosotros, lo cual es posible solamente a través de Cristo en nosotros. Esto pues nos conduce al primer subpunto, el amor ejemplificado en Cristo. En el Nuevo Testamento trata el amor ágape, ese amor perfecto de Dios expresado por medio de nosotros en Cristo. Y lo podemos definir así: amor ágape se refiere al amor por la elección de la voluntad y no al afecto emocional, a la atracción física o al lazo familiar, sino al respeto, devoción y afecto, que incluye siempre el servicio voluntario y la disposición incondicional al sacrificio. Juan 15:13 nos dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. De igual manera, 1 Juan 3:16-17 dice lo siguiente: en este hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 2 Corintios nos reafirma también ese amor. 2 Corintios 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso mismo pues nos demanda el Señor. En el versículo 2 nos dice que seamos imitadores del 1, pero en el 2 ya nos dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio vivo y olor fragante. Andad en amor significa darnos por otros. Esto fue lo que hizo Cristo, nuestro perfecto ejemplo. Asombroso, nos amó. La prueba de ese amor es que Él se dio a sí mismo por nosotros en su muerte en el Calvario. Él se sacrificó a sí mismo por los pecadores perdidos. Como ya lo decíamos y lo repetimos en Romanos 5, 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él somos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Qué amor más profundo nos dio Dios. Sin merecerlo, nos vino a dar la salvación. Esto fue lo que hizo Dios en Cristo con nosotros. Él puso todo el pecado humano sobre sí y renunció a su propia vida, para que los hombres pudiéramos ser redimidos de sus pecados y recibir una naturaleza nueva, santa, y heredar la vida eterna. Lo que Cristo hizo solo tenía una razón: su amor para con nosotros. Al partir de esto, los creyentes debemos de ser imitadores de su gran amor, vivir en la renovación y el poder del Espíritu Santo, quien nos capacita para mostrar ese amor divino, ofrenda y sacrificio en el amor fragante. Ofrenda es todo aquello que se da a Dios. Sacrificio es el mérito adicional, la muerte. Cristo fue la verdadera ofrenda en holocausto. Estuvo totalmente dedicado a la voluntad de Dios hasta su muerte y muerte en la cruz, siendo su sacrificio de una devoción inenarrable, lo cual recibió Dios como olor fragante. El Señor Jesús agradó a su Padre, dándose por nosotros. La enseñanza aquí es que también nosotros podemos dar gozo a Dios dándonos por otros. Y así será nuestra ofrenda y sacrificio de amor fragante a Dios. El Señor Jesús agradó a su Padre, dándose por nosotros. La enseñanza de esto aquí es que también nosotros podemos dar gozo a Dios dándonos por otro y constituyéndonos así, pues, en ese grato olor fragante. Como nos dice 1 Juan 3, 16, 17. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo podrá morar el amor de Dios en él? Profundo estas verdades, Señor. Solo estando tu amor en nosotros podemos manifestar ese deseo de poder servir y sacrificarnos por otros. Gracias por ello, mi Señor. Esto pues nos lleva al segundo punto, su punto. Inmoralidad, que debe de ser eliminada. Y esto lo vemos en los versículos del capítulo 5, del 3 al 4, del 3 al 5. Pero fornicarios y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Como vemos, hermanos, esto nos lleva a un cambio. En el anterior nos hablaba de ese amor sublime de Dios que debe de manifestarse en nosotros. Pero esto nos lleva a decirnos que para que ese amor se pueda dar en nosotros, debe de ser eliminada de nuestra vida toda inmoralidad, todo pecado que nos aparta de Dios. Como nos dice, pero fornicación
toda inmundicia o avaricia no se nombra entre vosotros, en contraste absoluto a la santidad y el amor de Dios. Existen pecados como estos, también los hay en el versículo 5, por medio de los cuales Satanás procura destruir la obra divina de Dios en sus hijos y alejarlos cuando pueda de su imagen y voluntad. Como lo hacen otros textos de las Escrituras, este versículo muestra la conexión inmediata entre el pecado sexual y otras formas de inmundicia y codicia. Fornicación. Denota una relación ilícita de sexo entre personas solteras. Sin embargo, cuando no se distingue la palabra del adulterio como sucede acá, fornicación se refiere a cualquier forma de inmundicia sexual. Inmundicia. Esto puede también referirse a actos inmorales, pero quizá incluya también imágenes impuras, libros obscenos y otros materiales que van en línea de la indecencia y que alimentan los fuegos de la pasión, como ser la pornografía. Tengamos cuidado con ello. Avaricia. Aunque por lo general se forma como significado al anhelo del dinero, aquí se refiere al anhelo sexual fuera del vínculo del matrimonio. Éxodo 20:17 nos dice en su 10º mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y como dice el texto en su parte final, ni aún deben nombrarse entre nosotros. Todos estos tipos de pecados, de inmundicias, ni aún deben de nombrarse en nosotros. Esto es profundo, hermanos. No deberían nombrarse, ni mucho peor cometerlos. Así conviene a los santos. Los creyentes hemos sido separados para Dios, por eso somos santos, o sea, separados de la corrupción del mundo. Se debe vivir en una separación práctica de las oscuras pasiones, tanto de hecho como de palabra. Se debe de vivir en separación práctica de las oscuras pasiones, tanto de hecho como de palabra. Ni palabras deshonestas, necedades, ni truhanerías que no convienen. Estos 3 pecados inapropiados de la lengua incluyen cualquier uso de las palabras obscenas y degradantes, así como cualquier necedad o suciedad en el lenguaje. Palabras deshonestas, obscenidades. Esto se refiere a historias sucias, a chistes sugerentes, que con coloración sexual, malas expresiones. Truhanerías se refiere a bromas, a conversaciones con significados soeces ocultos. Hablar de esa manera podemos llegarlo a introducir en la mente y de pronto llevarlos a la práctica. Esto no es posible, hermano. Necedades. Esto se refiere a esas conversiones vacías, dignas de un tonto, dignas de un imbécil, dignas de alguien que no debe de incluir este lenguaje sucio en su vida, en su conducta moral, porque no lo edifican a él ni edifican a otros. Como hemos visto, hermanos, todos los pecados mencionados son tan impíos que el mundo no debería ni tan siquiera pensar en la presencia de ellos dentro de los cristianos. Todos los pecados mencionados anteriormente son tan impíos que el mundo mismo no debería ni tan siquiera pensar en la presencia de ellos dentro de los cristianos. Todo lo anterior no conviene. Lo que conviene es dar acciones de gracia por lo que Dios hace en cada momento por nosotros, por lo cual Dios ha hecho en Cristo para con nosotros, darnos la salvación y la vida eterna en Él. Todo lo anterior no conviene. Lo que conviene es dar acciones de gracias por lo que Dios hace, por lo que Dios es y hace en cada momento por nosotros, por lo cual Dios ha hecho en Cristo para con nosotros, darnos la salvación. Esto pues nos lleva al siguiente punto.
el juicio de Dios sobre la inmoralidad. Lo encontramos en los versículos del 5 al 7. Y los versículos dicen lo siguiente, hermanos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen de la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Hermanos, nadie se escapa del justo juicio de Dios. Y por consecuencia, el apóstol el apóstol Pablo aquí nos hace ese llamado para que nosotros mantengamos libre de pecado, para que el juicio de Dios se manifieste a nuestro beneficio. Y nos comienza diciendo, porque sabéis esto. Pablo había enseñado esa verdad muchas veces mientras pastoreó la iglesia de Éfeso. Y Dios hizo creado eso en la mente de ellos. Por eso les dice, porque sabéis esto. Dios no tolera el pecado y esto no tiene lugar alguno en su reino. Por eso, cualquiera que practica y hace del pecado un hábito no tiene parte en el reino de los cielos. Esta persona no es salva. 1 Corintios 6, 9, 10, Gálatas 5, 3, 9, 5, 17, 21, y 1 Juan 13, 9, 10. Eso lo podemos ver también que otros textos de otros libros lo certifican. 1 Corintios 6, de 9 a 10, solo leeremos esto por cuestión de tiempo. 1 Corintios 6, 9, 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los maldicientes, ni los estándares, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Reino de Cristo y de Dios es una referencia a la esfera de la salvación, donde reina sobre los redimidos, sobre su cuerpo que es la iglesia, en el presente, y estará en el futuro reinando en gloria, de una vez y para siempre con toda la iglesia universal. Que el Señor demos gloria por ello. Nadie os engañe con palabras vanas. Las personas que enseñan que un creyente es libre de pecar no tiene fundamentos para su doctrina. Cuidado con ese tipo de enseñanza, lo cual es peligroso y confusa. No es bíblica. Ese es el polo opuesto de la verdad en Cristo, que es bíblica. La mala doctrina se vence con la sana doctrina. La mala doctrina se vence con la sana doctrina. Una persona cuya vida se caracteriza por el pecado persistente sin mostrar vergüenza por ese pecado ni deseo por las cosas puras y santas de Dios, los tales se encaminan a la ira de Dios. Esos merecen la ira de Dios en ellos. Para escapar de esa ira de Dios, es necesario que nos sujetemos plenamente a Cristo y a nuestro Dios y ser obedientes a sus mandatos. Es necesario que nos mantengamos en obediencia a sus mandatos y que hagamos su voluntad. Eso pues nos lleva a entender qué profundo es eso de comportarnos correctamente para agradar a Dios. Y nos concluye el apóstol Pablo acá con ese versículo 7 y nos dice una verdad tremenda, difícil de aplicar, pero que así debe ser. Pablo concluye amonestando a sus lectores que estos falsos maestros, malos y perversos, no se les diera cabida en la comunidad cristiana. No seáis, pues, partícipes con ellos. No debemos de ser partícipes con los falsos maestros, porque de repente si participamos con ellos pueden creer los demás que estamos de acuerdo con lo que ellos enseñan. No, Señor, apartémonos, ayúdanos a apartarnos de ellos. Gracias por ello.
Concluyendo todo este tema, hermanos, podemos decir lo siguiente. Así como el Señor Jesús agradó al Padre dándose a nosotros por amor, de igual manera nosotros podemos honrar y glorificar a Dios, entregándonos plenamente a Él y al prójimo por amor. Esto solo podemos lograrlo con la ayuda y el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Asimismo, apartémonos de todo pecado e inmundicia, porque al no hacerlo, nos apartamos de Dios. Porque sabemos que hace un hábito del pecado y no se aparta de Dios, él no es salvo, y la ira de Dios estará sobre él. La vida total del cristiano ha de determinarse por el amor manifestado a los hermanos en Cristo. Hermanos, con esto llegamos al final de nuestra lección. La lección se continuará siempre en el tema del capítulo, el tema de la lección 8, la moralidad cristiana en acción. Pero el tema que nos viene es contraste entre lo anterior y lo nuevo, que lo encontramos en los versículos 5 del 8 al 20. Lean los hermanos, prepárense en ello y traten de traer sus conclusiones para poder enriquecer más la clase. Hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a cerrar con una oración. Padre y Señor nuestro, bendito seas. Gracias, porque es cierto, nos demandas que dejemos toda inmundicia, que nos entreguemos en ti en santidad, que nos consagremos a ti. Pero no nos dejas solos. Nos has dado tu Espíritu para que nos ayude y nos guíe en este caminar. Pero también has manifestado tu gracia redentora, tu gracia salvadora, tu gracia de amor para ayudarnos a poder ser mejores personas. Gracias, mi Señor, porque nos das la demanda, pero también nos das la salida. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, porque contamos contigo. Gracias, porque eres nuestro ayudador, nuestro proveedor, nuestro consolador, nuestro todo. Gracias. Quédese con nosotros, bendíganos y esperamos, Señor, seguir creciendo en usted y que lo que llevamos a través de su palabra sea para honra y gloria suya y para edificación tanto personal como de nuestros hermanos que nos escuchan. Gracias, mi Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén.